Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Espero que este día sea un día más de acción de gracias, de abrir el corazón y la mente y recibir del Señor todo lo que nos ha dado. También es un día para recordar a muchas personas y el dolor de muchas personas en el mundo que están siendo víctimas de la pandemia y que no podemos olvidarlas, por quienes tenemos que interceder todos los días, y mucho más cuando vemos que la situación se está haciendo más difícil aún. Mis hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, como siempre, que para mí se ha constituido en una gran enseñanza. Y como todos y todas saben, he venido haciendo énfasis en cada una de mis reflexiones en la importancia del seguimiento de Jesús y de sus enseñanzas. Pues precisamente hoy quiero compartir un pasaje más de la Escritura que tiene que ver con la importancia de ajustar nuestra puntería en el tema del seguimiento a las enseñanzas de Jesús. Si bien es cierto, toda la Biblia es un libro de enseñanzas, no todas las cosas que están en la Biblia las podemos siempre aplicar a nuestra vida. Algunas ya no es posible aplicarlas. De tal manera que seguir las enseñanzas de Jesús trae consigo un acercamiento más seguro a lo que nosotros podemos pretender, desear y necesitar hoy como cristianos y cristianas. Hoy quiero hablar de la importancia de la obediencia más que de la admiración. Y sobre la base de esta idea, leo un pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28, en la Nueva Versión Internacional. Dice: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué interesante el pasaje. Qué interesante, porque nos deja ver una circunstancia muy particular en la vida de Jesús, en donde de pronto se irrumpe de sus oyentes un reconocimiento, una alabanza dirigida a su madre y obviamente a él como el exponente de la sabiduría que impresionó a esa mujer en ese momento. Y me llama poderosamente la atención porque hoy estamos en una época en donde la egolatría, la adulación, el culto a la persona forman parte del ser y el quehacer de algunos líderes cristianos inclusive, para los que se ha vuelto muy importante ser reconocidos, ser vistos, ser alabados. Pero aquí nosotros encontramos en este pasaje un momento muy lindo de la transparencia de Jesús frente a la posibilidad de ser exaltado por su público, por sus oyentes. Él acababa de exponer su enseñanza frente a algunos de sus más enconados críticos religiosos y frente a la multitud. Cuando llega al final de la enseñanza, abruptamente surge una voz femenina que grita conmovida a partir de la enseñanza que ha recibido: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Qué gran oportunidad para Jesús de exaltar y reafirmar
esa expresión de la mujer y decir sí, y recordar a su madre que era una gran mujer, y también reafirmar la sabiduría suya que había impresionado a esta mujer. Pero no fue así. El pasaje nos dice que más bien Jesús revertió este reconocimiento público hacia su persona y hacia su madre para decir, bueno, sí, dichosos, pero son más dichosos aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esta era una excelente oportunidad, como ya les dije, para que Jesús afirmara no solo la exaltación de su madre, sino la suya propia. No obstante, él optó por destacar que dicha bendición está reservada para aquellos que prestan atención a la palabra de Dios y la obedecen. Jesús no enseñaba para ser admirado. Jesús enseñaba para que su palabra fuese tomada en cuenta y obedecida. De hecho, en su experiencia, nunca fue admirado siempre. En algunos momentos y muchos fue perseguido, y por ser perseguido terminó en la cruz del Calvario. En otra oportunidad, Jesús también hizo una especie de ampliación de su concepto, de su revaloración a las personas que le seguían. Y me refiero a otro pasaje de Lucas, en el capítulo 8, versículos 19 al 21, también en la Nueva Versión Internacional, que dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Y entonces algunos le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Aquí Jesús también retoma el concepto de familia y lo extiende para incluir en él a todos aquellos que siguen sus enseñanzas. Es obvio que no es un desprecio hacia su madre y sus hermanos. Lo que está él es afirmando el aprecio particular y especial por aquellas personas que le escuchan y que obedecen a sus enseñanzas. Pero a mí me surge una inquietud importante en esta reflexión. Cuando Jesús dice que más dichosos o bienaventurados, como usted quiera decirles, son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mi pregunta es, ¿a qué palabra de Dios se refiere Jesús? Cuando Jesús habla de la palabra de Dios, ¿a qué palabra de Dios se refiere Jesús? Y es importante que sepamos, hermanos y hermanas, que no se refiere a la Biblia que tenemos nosotros, tal y como la conocemos hoy, a este libro que nosotros hoy conocemos como la Biblia y que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene 66 libros. No se refiere a esto. Este texto de la Biblia aún no estaba escrito. De hecho, el primer canon de la Biblia se formó allá por el año 382, para que desde allí se pusiese una base para lo que hoy tenemos en nuestras manos como esta Biblia. No se refiere a esta Biblia. Jesús, como judío, se refiere a las escrituras judías, básicamente a la ley y los profetas. De manera que cuando él habla que son dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, este concepto tenemos nosotros que leerlo desde una dimensión más amplia. Porque hoy, como cristianos, no podemos estar pensando que tenemos que tomar la ley y los profetas para obedecerla, porque eso
dejó de ser a partir de la dimensión de la gracia y de la extensión del evangelio a otros seres humanos en el mundo que no eran judíos, a los gentiles, a usted y a mí, que hoy no estamos sujetos al cumplimiento de la ley a la que Jesús se refiere para obedecerla. Entonces, ¿cómo tenemos que organizarnos para saber a qué debemos creer? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? La insistencia de algunos cristianos de recetar enseñanzas del Antiguo o el Nuevo Testamento sin una interpretación adecuada es sumamente riesgosa. Sin duda, más temprano que tarde llegará a causar confusión, ya que hay pasajes de la Biblia que son absolutamente inaplicables en virtud de que responden a realidades distintas que la nuestra. En este sentido, no podríamos afirmar que todo lo que está escrito en el libro que llamamos Biblia es la palabra de Dios a la que Jesús se refiere. Porque el texto de la Biblia, tal y como nosotros lo conocemos hoy, contiene palabra de Dios, pero también contiene palabra de hombre. Pablo dijo en alguna oportunidad, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. También contiene hasta palabra del diablo. En la Biblia podemos leer palabras dichas por el diablo, según la redacción del texto. Más aún, aunque suene un poco jocoso, hasta palabras tenemos de la burra de Balaam. Visto de esa manera, cuando oímos a Jesús decir, dichosos, bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, es vital que sepamos y cuál es la palabra que tenemos que obedecer. Voy a poner solamente un par de ejemplos, quizás algo extremos, para que veamos que no se trata de tomar versículos de la Biblia, particularmente de textos que son inaplicables hoy. Por ejemplo, en la Biblia hay una historia que es muy interesante, que tiene comicidad y crueldad incluidas en la historia. Y el texto se refiere a un momento en la vida del profeta Eliseo, en donde, a pesar de ser un hombre santo y sabio, pues bueno, como algunos de nosotros, padecía algo de calvicie. Resulta que en una oportunidad nos dice el texto de la Biblia que él subía por una calle hacia Betel y salió por ahí un grupo de niños. Y como lo vieron que no tenía pelo en su cabeza, los niños, con su típica forma de divertirse, que a veces es algo cruel, comenzaron a gritarle, ¡sube, calvo, sube! El profeta se enfureció. Y dice el texto de la Biblia que ahí salieron dos osas de entre la maleza y mataron y destrozaron los cuerpos de 42 niños. O sea, la ira del profeta hizo que se cumpliese algo que realmente es cruel. Bueno, eso es algo que está en la palabra de Dios, pero eso es inaplicable. No quiere decir que nosotros, si en algún momento como siervos y siervas de Dios pasamos por algún lado y algunos niños nos dicen alguna cosa o alguna persona nos prolifera alguna ofensa, que tengamos el derecho de devolver una maldición para el daño de la persona. Pero eso está ahí en la Biblia. Eso no es parte de esa palabra de Dios que Jesús dice que debemos escuchar y obedecer. Por ejemplo, otro pasaje que es muy conocido, también en el Deuteronomio. El Deuteronomio es un libro de leyes para los judíos, de leyes muy ubicadas en esa realidad,
que tenemos que tener cuidado a la hora de leerlo. Dice este pasaje en Deuteronomio 23:2. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Imagínense, hermanos y hermanas, nosotros en nuestras comunidades de fe, que de pronto nos llega una persona y que tal vez ha nacido de una relación por lo menos no convencional como nosotros las entendemos, una relación matrimonial correcta. Entonces le decimos, bueno, aquí usted no puede entrar, ni usted ni sus descendientes pueden entrar aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Obviamente, reitero, esa no es la palabra de Dios que tenemos que oír y obedecer. Por otro lado, en algún momento Pablo también en 1 Corintios 14, 34 al 35 de la Nueva Versión Internacional, habla de las mujeres en la congregación. Y un poco frente a una realidad que era muy propia de la situación, Pablo dice que las mujeres no les está permitido hablar en la iglesia, en la comunidad, que deben estar sumisas a sus esposos, como establece la ley, dice Pablo. Y por otro lado, si tienen alguna duda, que pregunten en la casa. Eso no es aplicable hoy en nuestras comunidades de fe, en donde tenemos grandes mujeres líderes y sabias que tienen la palabra en la reunión de los santos, que son hasta pastoras y algunas muy sobresalientes. Hoy no cumplimos eso. No se refiere tampoco Jesús a ese tipo de palabra que fue el resultado de una reacción histórica concreta que respondía a una situación específica. Más bien, hoy nosotros debemos de leer desde nuestra experiencia como cristianos que la palabra de Dios a la que tenemos que oír y obedecer más bien es Jesucristo mismo. Esa palabra de Dios a que debemos obedecer es la vida, predicación, las enseñanzas de Jesús a la que tenemos que ponerle atención y obedecerla. Jesús en realidad se identifica a sí mismo como la palabra de Dios. El texto de la Biblia en Juan dice, y el verbo fue hecho carne y vino y puso su tienda entre nosotros. Esa palabra de Dios, ese verbo encarnado que es Jesús, es a quien tenemos que escuchar y obedecer. Es importante entonces escucharle, y él dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículos 4 y 5 de la Nueva Versión Internacional, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en el árbol, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Esa es esa palabra a la que tenemos que escuchar, seguir y obedecer. Desde la doctrina cristiana, creemos que nuestro objetivo en la vida, la razón por la que fuimos creados, afirmamos, es para la unión y comunión con Dios. Fuimos creados para Dios, y cuando confiamos y descansamos en las enseñanzas de Jesús, es cuando nos acercamos al conocimiento de ese Dios. La Biblia dice, Pablo reafirma en Colosenses 2:10, en Él, en Jesús, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En Él ustedes han recibido esa plenitud. Entonces reafirmamos
que es realmente Jesús la palabra a la que tenemos que obedecer y escuchar. Y no estoy aquí haciendo una afirmación de que entonces cerremos la Biblia y no volvamos a leer ningún pasaje de otra cosa que no sea el Evangelio. Estoy diciendo que cualquier pasaje de la Biblia que pueda ser útil para enriquecer nuestra vida como seguidores de Jesús es pertinente. Porque si estamos leyendo textos que son pertinentes a otro momento, pero impertinentes a nuestro tiempo, no es esa la palabra a la que Jesús se refiere. Si no es convergente con lo que Jesús enseñó, con su vida, con su predicación y con su muerte, no es algo digno de apreciar y aplicar, así como decimos comúnmente, a rajatabla. La obediencia que trae consigo la bienaventuranza consiste en caminar con Jesús en el mundo, procurando hacer lo que Él hizo. Es hacer de la comunidad cristiana un centro de restauración de personas heridas por el pecado, no un tribunal de justicia en donde aplicamos la Biblia no solo para reafirmar nuestras creencias y doctrinas, sino también y a veces de manera muy violenta para condenar y maltratar a los demás. Es bueno entonces que concluyamos con las mismas palabras de Jesús que comenzamos. Bienaventurado, dichoso, todo aquel ser humano que escucha la palabra de Dios y la obedece, que escucha la enseñanza de Jesús y la pone en práctica, que reconoce que la mayor necesidad del ser humano es escuchar a Jesús. Y tenemos al Espíritu Santo que hace posible que esa palabra que está en las Sagradas Escrituras se haga real en nosotros y sea posible llevarla a la práctica. Oremos. Gracias, Señor. Muchas gracias por permitir que tu palabra, que tu voluntad se haya hecho carne, se haya humanizado y en la persona de Jesús vino para darnos ejemplo de lo que tenemos que ser nosotros hoy como pueblo tuyo. Gracias por esa bendición maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les continúe bendiciendo como siempre y esperamos seguir compartiendo la vida a través de este medio y de todos los demás que podamos aprovechar en este tiempo difícil. Dios les bendiga.